Todas las propuestas que traigo, los ejemplos que aparecen es de cosas que voy trabajando con colegios. Yo me dedico básicamente todos los días a estar en un instituto, en un colegio o en la universidad, diseñando situaciones de aprendizaje con enfoques ecosociales e integrando estas perspectivas dentro de las concreciones curriculares y dentro de las intenciones educativas. Entonces, lo que os he traído es ejemplos, propuestas para cómo diseñar situaciones de aprendizaje, y aquí vamos a hacer dos dinámicas. Una en la que vamos a diseñar la intención educativa de una situación de aprendizaje con esta mirada, con una mirada eligiendo la temática que más os convenga dentro de vuestra asignatura, y después vamos a plantear cómo sería la sesión de activación de una situación de aprendizaje introduciendo la perspectiva ecosocial de la temática que consideréis. Lo que me interesa es que consigamos tener un montón de ejemplos y materiales que os voy a pasar descargables gratuitos para después llevar al cole o al instituto, para hacer el diseño de situaciones de aprendizaje y tocar el tronco curricular, o sea, tocar las concreciones curriculares para integrar la mirada no en compartimentos estancos, cuando tengo un rato, cuando a la profesora que le cuesta un poco más en el claustro tocar estos temas le apetece o le sobra un rato, sino para que forme parte del día a día y de la clase normal de la asignatura. Pero yo os he traído unas cuantas imágenes, unas cuantas fotos, que a mí me gusta como para arrancar y entender bien el perfil de salida de la LOMLOE y cómo vamos a engancharnos como percha del perfil de salida de la LOMLOE para a partir de aquí justificar nuestra propuesta con carácter ecosocial, con carácter crítico transformador, pero hablando de que la propia LOMLOE y el marco del perfil de salida nos va a garantizar que esto es obligatorio. O sea, no es que es una opción que mi claustro tiene la posibilidad en secundaria de hacerlo, sino que las situaciones de aprendizaje van a tener que apuntar a los retos del siglo XXI que define la LOMLOE, y lo que vamos a procurar es dar un paso más allá de lo que define así básicamente, ¿no? Sino buscar perspectivas un poco más transformadoras. Pero eso lo he traído de los últimos 4 años para poner el foco en qué tesitura nos encontramos y cómo esto se recoge en el perfil de salida, y a partir de aquí para que tengamos más ideas ahora para diseñar las situaciones de aprendizaje. El fenómeno atmosférico en este caso completamente extremo, esto es Madrid, centro, y este de abajo ha sucedido hace solo un mes, pero ha sucedido en la zona del África, bueno, del sur de África, ¿no? Del África subsahariana, pero ha sido la tormenta más larga jamás registrada, 38 días seguidos de tormenta, con una capacidad ciclónica que tenía más o menos la equivalencia a lo que debería tener todos los huracanes habituales, vamos a decir esto, todos los ciclones habituales en el Atlántico durante un año. Esto se ha dado hace nada en Madagascar, en Mozambique y en Malawi. Esto es Freddy, 38 días seguidos de tormenta tropical. Esta es que en mi calle, entonces lo pongo porque ya no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Pero lo relacionamos con los fenómenos atmosféricos extremos, vamos a poder encajarlo y a ver cómo esto en la LOMLOE tiene un encaje, qué repercusión tiene, cómo lo podemos aprovechar y qué sería adecuado a nivel madurativo de cómo adaptar una temática como fenómeno atmosférico extremo, una DANA en concreto, en secundaria cómo podemos abordarlo, desde qué asignaturas, etc. Pero bueno, la DANA, que ya sabemos que es un fenómeno atmosférico extremo. Y junto a esta foto, la junto con esta foto. ¿Qué está pasando en los últimos 4 años? Y hablamos de la crisis energética y mineral. Pero este es el tema, ¿eh? O sea, si yo tuviera que pensar de qué manera el contexto de mi alumnado va a ser distinto y va a tener que jugar con otras piezas, con otros ingredientes dentro del pastel, va a estar más bien vinculado a esto, que evidentemente atravesado por una crisis climática, por una pérdida de biodiversidad masiva, pero esto es el tema, ¿no? Y has hablado, perdona que no sé cómo te llamas, Antonio ha hablado de no solamente una cuestión de semiconductores o de hidrocarburos, esto es litio, superar el pico, el cenit de extracción del litio, de la plata, del uranio, por cierto, centrales nucleares, hemos superado el cenit de extracción del uranio. Cenit de extracción es el pico en el que encontramos, bueno, pues ese máximo de extracción, sobre todo bastante fácil, concentrado, no digo barato, pero accesible y de una manera en la que esto tiene una capacidad energética importante para poder, bueno, aprovecharlo, ¿no? Ahora mismo sacar 1 litro de gasolina nos cuesta casi medio litro de gasolina. O sea, ahora mismo el rendimiento para poder obtener un hidrocarburo bien es complicado, pero hemos superado el del petróleo, el del carbón, y estamos ahí. Esto no es que sea un día concreto, son unas cifras que pueden moverse en 2 o 3 años. El del gas natural estamos a punto de superarlo. Esto significa que el alumnado va a vivir con unas normas del juego diferentes, no tanto porque lo decían moral o éticamente. Esto Yayo Herrero lo expresa muy bien, ¿no? Al final es una cuestión de datos físicos y de contexto mineral y material que se van a encontrar, con el cual, pues sabiendo que hemos superado esos límites claramente biofísicos en un planeta que es finito a nivel mineral, de pronto mi alumnado no va a tener esa disponibilidad energética que en los últimos 140 años ha sido tan relevante para desplazarse horizontalmente en grandes distancias, para recorrer distancias con trenes de alta velocidad, con no sé cuántos aviones, para comprar una cantimplora en AliExpress que venga de China en 2 semanas, y toda esta cuestión, ¿no?
algo que se ha ido generando durante unos 300-400 millones de años, que es el petróleo, y que hemos quemado en tan solo 140 años. Por tanto, para mí esto es un elemento central dentro de los escenarios a los que tengo que preparar a mi alumnado, que habla el alumno de incertidumbre radical, articulando respuestas creativas. Hemos nombrado la crisis climática, segunda pata que nombraríamos dentro del diagnóstico para escoger SDAs, para escoger, todo esto es para después escoger bien la SDA, el escenario de crisis energética y mineral. Entonces la cuestión es un poco empezar a cuestionar de qué manera vamos a consumir, vamos a desplazarnos, a habitar, a entender el contexto mineral y material que nos envuelve y empezar a prepararnos para otras relaciones más armónicas, ¿no? Con el resto de especies que nos envuelven, con los ecosistemas, etc. No es tanto la búsqueda de una alternativa que me permita seguir manteniendo estos niveles de consumo, que es la idea clara del neoliberalismo, y esto, el discurso aquí no me quiero enfangar, pero de una propuesta que es más o menos manteniendo siempre el crecimiento económico como la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, segunda pata, por tanto, que quería indicar y que se recoge dentro de la esencia de los desafíos que define la LUMBRE y que creo que es relevante, esa crisis, vamos a decir, energética y mineral. Pero vamos junto a esta foto con esta foto. ¿Qué está pasando en los últimos 4 años? Ya no hablo simplemente como especie humana, sino en general la palabra y el concepto importante es extinción masiva. Es decir, no es una cuestión de las polinizadoras, que quizás es lo más visible, el oso polar, lo que trabajo en primaria o en secundaria del lince ibérico, no va de esto, va de las lombrices, de las leguminosas, de las coníferas, es decir, va de que estamos en la sexta gran extinción de especies, pero esta vez provocada por la especie humana, es decir, no es una cuestión de un elemento externo que ha generado un impacto. Estamos al ritmo, que esto es reciente, de 30.000 especies por año. Por tanto, es importante que en esta cuestión de referencia, cuando hacemos una SDA relacionada con el huerto, cualquier aspecto que va a vincular a la pérdida masiva de biodiversidad, sobre todo lo enganchemos desde elementos del entorno cercano y conocido del alumnado y acudamos después a perspectivas más sistémicas. Lo mismo nos va a suceder con la cuestión energética o la cuestión relacionada con el cambio climático. Pero todo esto no se podría dejar de lado, igual que el concepto de sostenibilidad cuando trabajamos en las escuelas, que esto es muy habitual, solamente enfocarlo desde lo eco. Y esto es cagada total. La pata de justicia social es fundamental. No se puede entender encajarnos dentro de los límites biofísicos o relacionarnos de manera más armónica con nuestro entorno desde una perspectiva de la soberanía alimentaria, si no hablamos de vidas justas, vidas dignas, vidas que merezcan la pena ser vividas, de cubrir las necesidades básicas, etc. Y esto tiene que ir de la mano, ¿no? Esto, y permitidme que remate para no hacerlo más largo, lo podríamos relacionar además con cómo impacta estas cuestiones de sostenibilidad en otros contextos, principalmente en el sur global. Si hablamos de cualquier cuestión de sostenibilidad en secundaria, cualquier elemento, no hay duda de que le va a afectar más a las personas más empobrecidas y más vulnerabilizadas, esto sin duda, principalmente sur global, pero dentro del norte global también encontramos que le va a afectar más, es decir, el cambio climático, resumiendo, le afecta más a las personas más empobrecidas. Ya estamos en la causa de desplazamientos forzados, ya es, la climática ya es la más alta actualmente. El año pasado se registraron 26,9 millones de personas desplazadas, en este caso, por cuestiones climáticas del sur y de las zonas de costa hacia el norte o hacia el centro de los continentes. La movida es diferente, no es pensar del qué, es pensar en el para qué como prioritario. Y esto a mí me pasa mucho en secundaria, que es que suelo pensar en cómo trabajo esto en clase. Pues no va de esto la LOMLOE. ¿Cómo trabajo esto? Me refiero, ¿cómo trabajo la Revolución Francesa en clase? ¿Cómo trabajo la desamortización de Mendizábal? No va de esto, va de, si quiero trabajar el hecho histórico desde la mirada multicausal, poniendo el foco en la perspectiva de género, ¿qué saberes básicos me van a permitir abordar estas competencias de manera mucho más adecuada? Pero el análisis o el diagnóstico, y ahora sí, ya lo he dicho muchas veces, pero termino, acabaría con estas dos fotos, ¿no? Con el genocidio, es decir, aumentaría con el aumento del belicismo. Y esto, claro, si ponemos una mirada rápida, decimos, claro, en un espacio que cada vez necesita acaparar más recursos, porque está en crecimiento constante, pues esto requiere de ocupar otros espacios que me provean estos recursos para seguir creciendo, ¿no? No voy a entrar en las causas de los conflictos, pero en gran medida lo que estamos viendo es este militarismo tan grande y que, por cierto, actualmente tenemos aproximadamente la mitad de los conflictos armados por cuestiones de acceso a agua potable o por cuestiones de acceso a agua fresca. Y esto es un temazo que va a ir además increciendo. Acabo con esta foto final, que es la que recoge bien el perfil de salida y sobre todo Naciones Unidas o la que, a partir de la cual se plantea la perspectiva del perfil de salida, que es el concepto de crisis multidimensional. Esto no son ODS. Ojo con esto, los ODS son una buena grieta, una buena ventanita, a partir de la cual abrir así y meternos. Pero cuando hablamos de crisis multidimensional y
proponemos temáticas o problemáticas con este carácter más crítico o emancipador, lo que buscamos es darle una vuelta a los ODS y profundizar mucho más y cuestionar mucho más, ¿no? Pero cuando hablamos de crisis multidimensional, lo que estamos haciendo es cuestionar el modelo de desarrollo actual y buscar de qué manera, en estos puntos que nos abre la posibilidad la LOMLOE o los ODS, vamos a profundizar muchísimo más para construir otro tipo de imaginarios o plantear que el alumnado genere otras maquetas de sociedades distintas. Lo que quiero que quede claro cuando hace el perfil de salida LOMLOE y distintos sistemas educativos de Europa es que todo se atraviesa, todo se toca. Es difícil entender una familia del cole que está ahora mismo jodida porque de pronto pues, los precios de los alimentos básicos han subido, la gasolina ha subido, el coste del transporte, la calefacción en casa es mucho más cara, el precio en estuche es mucho más caro, sin saber que esto se debe a una crisis climática relevante o una crisis de recursos relevante. Cuando hacemos una SDA y llegamos a un producto final, actividades de cierre, no pensar historias súper bonitas y súper grandes para las redes sociales del cole que quedan muy pomposas con una PS de la leche siempre, sino vamos a pensar elementos que puedan dar respuesta al planteamiento del reto definido, aunque sea un buen debate. Un buen debate es una actividad de producto final. Una dinámica en la que presentan una infografía por grupos de expertos es un buen producto final. Y no va a ser el más visible, el más pomposo, ni va a cambiar el parque de enfrente del cole. Pero hay productos finales sencillos que movilizan bien las competencias específicas y que dan respuesta a los retos que estamos planteando en las situaciones de aprendizaje. Que si no sentimos que es importante el contexto de emergencia en el que nos encontramos, va a ser muy difícil que el diseño curricular nos lo creamos y profundicemos en la respuesta competencial. Esto no es una simpleza. O sea, esto va a ser relevante de cara a mi claustro, de cara a cómo puedo ir trabajando con mi claustro, entendiendo el diagnóstico que me está rodeando y buscando cómo podemos dar respuesta, porque es el contexto del alumnado que la toca vivir. Por tanto, primero, sentir que es importante, a partir de ahí ponernos a escoger cómo diseño situaciones de aprendizaje y cómo diseño problemáticas que puedan darse respuesta a través del producto final. Ahora veremos cómo, ¿vale? Si el perfil de salida, que es la piedra angular, absolutamente, es el que define cómo tiene que acabar mi alumnado cuando termina cuarto de la ESO, en la educación obligatoria básica, es decir, cómo tiene que acabar, y ha cambiado el perfil de salida, y ahora no es una persona que se inserta en el mercado laboral y que da respuesta a la Europa del conocimiento, ley anterior, por cierto, ahora es un perfil de salida que lo que dice es, mi alumnado cuando termina la educación básica obligatoria, que no la FP y que no la universidad o bachillerato, lo que tiene que hacer es dar respuestas a los retos del siglo XXI a través de 8 competencias clave. Fin de la movida. Por tanto, tiene que dar respuesta a los retos del siglo XXI. No tiene que estar preparado para ser el mejor programador, no sé cuántos. Esto ya es una cuestión de la formación profesional, es una cuestión de la universitaria, etc. Y este relato es importante porque lo que va a definirse en ese perfil de salida es, de pronto, vertebra cómo hay que trabajar con el alumnado, pero en función de los retos del siglo XXI. ¿Eso significa que esto va a definir cómo son todas las situaciones de aprendizaje en su estructura? No, pero sí va a definir cómo tienen que estar inspiradas todas las situaciones de aprendizaje. El perfil de salida no nos va a importar en secundaria para programar nada en el fondo, ni las competencias clave ni los descriptores operativos. Porque en el fondo, la LOMLOE en secundaria os pide que diseñéis las SDAs a partir de las específicas. A nivel práctico os podríais olvidar completamente de las claves, porque ha hecho una cosa, LOMLOE, que para mí es un acierto, que es enganchar las específicas de cada área secundaria con las claves a través de los descriptores operativos, ya relacionándolos, sin que tengáis que hacer el curro este de ¿con qué descriptor operativo, de qué competencia clave voy a hacer esta SDA? No. Sabiendo que partimos de las específicas y vamos para abajo, por cierto, no partimos de los saberes, insisto en esta idea, no parto del qué, parto del para qué en esa estructura jerárquica, lo importante es que aún y todo, el perfil de salida va a ser el inspirador de los retos y desafíos que tenéis que escoger dentro de los diseños de la situación de aprendizaje. Es un reto suficientemente abierto y abstracto al que hay que dar una respuesta a través de las actividades de cierre o de aplicación que se llama producto final en cualquier territorio. O sea, no porque sea el País Valencia. Ese producto final, entre medio, ¿qué hay? La fase de desarrollo en la que movilizamos todos los saberes básicos. Pero los saberes están al servicio de la evaluación y al servicio de las competencias, y no al contrario. Una SDA no puede abrirse al punto de ahora le añado esto y durar muchísimo tiempo. Para que os hagáis una idea, nosotros de FUEN trabajamos con el Ministerio para hacer la ley y toda la movida. Cuando trabajamos con el Ministerio planteamos que las SDAs en secundaria no duren más de 3 semanas y media en tiempo de duración. No duren menos de 7 sesiones y no duren más de 15 sesiones si son de una sola asignatura. Por tanto, es importante que entendamos que una SDA es un contexto concreto
con sentido vital para el alumnado, es decir, relacionado con su contexto inmediato, aunque después aporte visiones más sistémicas, pero que parte del contexto cercano y se cierra con un producto final. Esto es la piedra angular, ¿eh? Toma de conciencia de la degradación del medio ambiente y el maltrato animal desde perspectivas sistémicas, local, global. Siempre plantea esto, mirada compleja, local y global, pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas. El primero que define, no digo el más relevante, pero es el primero que define. A partir de aquí anclamos cualquier temática, cualquier problemática que hago en una SDA relacionada con algo pues, que pueda estar pues, cercano a la soberanía alimentaria, algo que pueda estar cercano al impacto que tiene ecológico pues, consumir alimentos de a tomar por saco. Es decir, todo esto me lo está pidiendo la ley. Por tanto, de pronto la ley dice, ojo, hay que preparar, dando respuestas creativas, trabajando pedagógicamente la creatividad, la cuestión relacionada con la incertidumbre radical. Y yo creo que también es un tema que nos puede favorecer el diseño de ecotopías. ¿Vale? Esta pata va a ser fundamental cuando hablamos de una sesión de hoy o de una SDA que puede provocar ecoansiedad. ¿Cómo salimos de esta ecoansiedad en un diseño curricular que hace diagnóstico, que habla de una problemática? Siempre favoreciendo que el producto final pueda generar la construcción de ecotopías. Es decir, no cayendo en distopías ni en fatalismos. Siempre favoreciendo que el producto final les proponga algo que pueda generar imaginarios diferentes o presentes más deseables.